24 domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Hay una correspondencia entre el perdón humano y el perdón de Dios. Como hemos escuchado en la primera lectura, perdona a tu prójimo la ofensa y cuando reces serán perdonados tus pecados. Y esto que ya está presente en el Antiguo Testamento lo vemos corroborado en el Nuevo. Jesús dirá, si vosotros perdonáis a los demás sus culpas, también os perdonará a vosotros, vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. En el Evangelio se nos habla de la paciencia. ¿Hasta dónde debe llegar la paciencia? ¿Cuántas veces he de perdonar? Y Jesús responde con una enjundiosa parábola. 10.000 talentos es una deuda imposible de saldar. Si un denario era el jornal diario habitual de un trabajador, ¿cuántos jornales debía dar aquel trabajador para saldar esos 10.000 talentos? Ante la reacción absurda, te lo pagaré todo, la reacción del rey es tuvo compasión. De esta manera se pone de manifiesto cuál es nuestra situación ante Dios por culpa del pecado, de manera que lo único que podemos hacer es reconocernos deudores, totalmente insolventes, y reconocer en el perdón de Dios un don puramente gratuito. Lo único que puedo hacer y que está al alcance, ¿qué es? Perdonar como a mí se me ha perdonado. Esta es la única manera de saldar la deuda, de obtener el perdón, como decimos en el Padre Nuestro. Perdónanos como también nosotros perdonamos. De lo contrario es como aquel que, habiendo sido perdonado de una suma incalculable, es luego incapaz de perdonar una pequeña suma, prefiriendo romper con el otro. No podemos entender ese perdón sin límite que nos propone Jesús si no entendemos que no estamos hablando simplemente de una cuestión ético-moral, sino que nos encontramos ante la novedad que supone el reino de Dios. Si bien nosotros vivimos esperando la llegada de ese reino, el Evangelio nos adelanta un poco la llegada de ese reino y cómo nosotros podemos hacerlo presente ya aquí y ahora en nuestro día a día. Por medio del perdón nosotros vivimos ya de alguna manera esa comunión con Dios a la que estamos llamados de forma plena y definitiva. Luego podemos hacer ya presente el reino en medio de nuestra fragilidad, de manera que si el pecado es ruptura de la relación, el perdón es el restablecimiento de esa relación. Necesitamos pues abrirnos a esa realidad que no es otra que la misericordia de Dios y dejar que recomponga nuestro corazón herido por el pecado. Perdonar es esperar, y esperar significa tiempo. Esto es lo que hace Dios. Espera y por tanto nos da el tiempo. Él es paciente y misericordioso. A la hora de perdonar, lo único que necesitamos es eso, la paciencia, aceptar nuestras propias limitaciones y las de los demás, y sólo así podremos acoger al otro y darnos a él en actitud de perdón, que como su nombre indica, significa darse. El perdón no tiene límite, como el amor y la misericordia de Dios tampoco los tienen.